Hola, ¿qué tal? Como siempre, nueva semana, nuevo vídeo, bienvenidos a Quez.g, tu canal de computación cuántica. Hoy vamos a empezar una miniserie que me lleváis pidiendo bastante tiempo y es Quantum Machine Learning. Y bueno, hice una encuesta en Twitter la semana pasada preguntándoos si queríais que inicialmente explicara ciertos conceptos del Machine Learning clásico que fuéramos a necesitar para esta miniserie. Y bueno, salió por mayoría absoluta que me metiera en eso, así que hoy vamos a empezar con ese concepto. Veamos el Machine Learning clásico que nos va a hacer falta para esta primera entrega. Comencemos. Según la definición formal, el Machine Learning es un método de análisis de datos que consigue automatizar el proceso de creación de modelos analíticos. ¿Pero qué significa esto? Pues bien, algo comentamos en el vídeo de la computación híbrida de hace unas semanas, pero por dar un ejemplo, el Machine Learning lo que conseguía, como comentábamos, era un cambio de paradigma. Antiguamente, si un banco quería hacer una aplicación que determinara si una persona va a devolver o no un préstamo, se contrataba a un conjunto de especialistas que entendieran muy bien de este tema. Y ellos, pues en base a una serie de pagos en los últimos meses, la edad del cliente, el nivel de educación, etc., eran capaces de construir un modelo, pues a lo mejor dando más importancia a unas variables que otras, etc., basado en su experiencia. Pues lo que consigue el Machine Learning es crear dichos modelos sin la necesidad de un especialista. Lo único que necesita es un conjunto de datos con su respectiva salida. Es decir, dado este cliente, con este historial y con estas características, devolvió el préstamo que se le concedió. Este otro cliente, con estas características, no lo devolvió. Pues el Machine Learning consigue leer patrones entre esas salidas y esas entradas para determinar si un próximo cliente va a pagar o no dicho préstamo. Esto se consigue de forma automática. Para todo este proceso vamos a tener tres bloques bien diferenciados: preparación de los datos, creación del modelo y cálculo del error. Vayamos uno a uno. Respecto a este primer bloque de preparación de los datos, lo primero de todo es conseguirlos, que no siempre es tarea fácil. Por ejemplo, en el caso del banco, ¿vale?, nos lo va a proporcionar él porque lo ha ido anotando a lo largo de toda su historia. Pero, por ejemplo, si es tan difícil estudiar enfermedades raras, es porque hay muy pocos ejemplos, por lo que no vamos a poder encontrar un modelo que pueda estudiar demasiados datos como para sacar conclusiones. De todas formas, ahora mismo vivimos en la era de la información y es mucho más fácil que antes obtener un dataset que nos interese, un conjunto de datos de interés. Antiguamente era muchísimo más complicado. Y una vez que los tenemos, lo que tenemos que hacer es limpiar los datos. ¿En qué consiste esto? Este proceso consiste en manipular los datos que ya hemos obtenido para que el modelo los pueda entender. Voy a poner tres ejemplos de esto. Imaginémonos que dentro del historial de cada cliente hay un campo, un atributo, que es la edad. Entonces el modelo va a pensar que ese atributo va a existir y va a poder jugar con él. Pero imaginémonos que un cliente no ha querido llenar dicho campo. Entonces va a haber un error, porque se esperaba un valor que no existe. Entonces hay que saber tratar ese tipo de vacíos. Pues se puede hacer diferentes técnicas, como directamente eliminar todo el cliente a la hora de entrenar, o sustituir ese valor por la media, etc. Un segundo ejemplo es la reducción de dimensionalidad. ¿En qué consiste esto? Pues hay veces que tenemos muchísimos atributos de un mismo cliente que igual no nos interesan. Imaginemos que tenemos la fecha de nacimiento. Pues no creo que la fecha de nacimiento, por lo menos el mes y el día, sea relevante a la hora de entrenar un modelo. Por lo tanto, podemos descartarlo para que el proceso luego sea más rápido. En concreto, como ya veremos más adelante, la reducción de la dimensionalidad es muy importante en la computación cuántica ahora mismo, porque tenemos computadores muy pequeños y hay que jugar con el tamaño que disponemos. Y por último, tenemos que ver que un modelo solo trabaja con datos numéricos. Y claro, puede ser que tengamos un atributo que sea un día de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Y no podemos meter al modelo lunes como dato. Entonces lo que podemos hacer es sustituir dichos valores por números. Por ejemplo, lunes le va a corresponder el valor 0,
martes el valor 1, miércoles el valor 2, etc. Pasamos al segundo bloque. Vamos a ver lo que es el modelo. El modelo en sí es el programa que queremos construir. En este caso, un programa que determine si vamos a conceder un préstamo o no a un cliente. Pues lo podemos ver como una función que toma como input los datos de un cliente y como output pues tendremos, por ejemplo, 1 si devolvemos el préstamo, o sea, si concedemos el préstamo, y -1 si no lo vamos a conceder. Dentro de este campo, los modelos suelen estar definidos con un conjunto de parámetros y vamos a trabajar con el más sencillo de todos. Veamos cómo es el modelo de clasificación lineal. Veamos la idea intuitiva. Entonces vamos a seguir el ejemplo de antes, pero esta vez vamos a tener únicamente dos atributos para poder representarlo gráficamente. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, la edad, y otro puede ser el salario. Entonces vamos a representar con un círculo los que sí devolvieron el préstamo y con un círculo con un aspa los que no. Entonces una posible distribución podría ser esta. Pues, por ejemplo, una cosa así. Vale. Tenemos este mapa, por así decirlo. Pues un modelo de clasificación lineal lo que vas a crear es una recta, un hiperplano. En este caso, como estamos con dos dimensiones, es una recta. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Y lo que quede a un lado lo va a clasificar, por ejemplo, hacia ese lado, como que no devuelve el préstamo, y hacia este otro lado, como que sí devuelve el préstamo. Y ahora veamos un poco más matemáticamente cómo se formula esto. Pues bien, la recta la podemos definir como y igual a mx más n, donde en este caso m y n son los parámetros del modelo, la pendiente y la ordenada en el origen. Entonces, si definimos f de x y como y menos m de x menos n, tenemos que los puntos que están situados en la recta cumplen que f de xy es igual a 0. Por otro lado, los puntos que queden a un lado del hiperplano van a cumplir que f de xy es mayor que 0. Y los que queden al otro lado van a cumplir que f de xy es menor que 0. Entonces, habíamos dicho que nuestro modelo de clasificación iba a tener como salida 1 o -1, en función de si lo clasificábamos de un tipo o de otro. Pues bueno, lo que podríamos hacer es aplicar la función signo a esta f. Entonces, si aplicamos la función signo a f de xy, pues dado un nuevo punto xy, vamos a obtener o 1 si pertenece a un conjunto o -1 si pertenece al otro. Por ejemplo, cuando escuchamos el concepto de red neuronal, que parece algo bastante abstracto, no es más que esto que acabamos de ver, solo que en vez de una recta con sus parámetros m y n, pues es una función definida de otra manera, no mucho más distinta que la que acabamos de ver. Pero claro, ahora lo que hay que hacer es determinar los parámetros, ya que, como hemos visto antes, hay un montón de rectas posibles que podemos hacer en función de m y n. Y de hecho, la que he dibujado no era la mejor de todas. Podríamos encontrar una recta que clasificará mejor a un lado y a otro los datos. Y aquí es donde entra en juego el tercer bloque que estábamos comentando, y es el cálculo del error. El cálculo del error nos va a decir cómo de bien estamos ajustando los parámetros, es decir, dado unos parámetros para nuestro modelo, que tan bien o no está clasificando. Entonces, si somos capaces de determinar con una buena métrica, de alguna buena forma, este valor, vamos a poder ajustar los parámetros para que poco a poco vaya encontrando el modelo con el mínimo error. Esta es un poco la idea. Modelo, calculamos error, reajustamos parámetros, ejecutamos modelo, error, parámetros. Y aquí puede surgir una pregunta bastante importante, y es, una vez que conocemos el error, ¿cómo sabemos cuáles son los nuevos parámetros que tenemos que coger? O sea, imaginémonos que la recta tenía como parámetros m igual a 1 y n igual a 2. Y obtengo como error 0,5. Y yo, vale, pero sabiendo eso, ¿cómo actualizo m y n? O sea, ¿qué valor nuevos les doy? Pues hay dos formas distintas, dos situaciones distintas que nos vamos a encontrar. La situación ideal se consigue
cuando esa función de error que estamos calculando es derivable. ¿Y esto por qué? Pues bien, la derivada, matemáticamente hablando, lo que consigue es un vector que señala la dirección de máxima pendiente. Entonces, claro, si estamos en una posición con nuestro parámetro, por ejemplo, 2, 5, pues al calcular la derivada nos va a decir, oye, si vas en esa dirección, que sepas que es la dirección en la que más vas a bajar el error. Entonces, claro, conociendo eso es súper fácil. Pues vamos a dar un pasito en esa dirección y nos movemos. Y volvemos a calcular la derivada del error y te dice, oye, ahora lo mejor que puedes hacer es ir en esa dirección. Y dices, pues damos un pasito para allá. Y este es un poco el proceso. Por eso aporta tanta potencia el hecho de que el error sea derivable. Sin embargo, muchos procedimientos que nos vamos a encontrar, sobre todo en la computación cuántica vais a ver que aparece un montón, en el que no podemos derivar lo que queremos hacer. Entonces hay que usar otro tipo de algoritmos que ya explicaré más adelante. Y dato curioso que también vamos a ver, en un circuito cuántico también podemos hacer la derivada. Y bueno, como resumen general de lo que vamos a necesitar en esta primera etapa, yo creo que esto es suficiente. De todas formas, en el próximo vídeo vamos a programar esto también desde una perspectiva clásica, ya que va a tener bastante semejanza con lo que vamos a hacer más adelante desde el punto de vista cuántico. Así que bueno, espero haber aclarado todas estas dudas que teníamos, que no se haya hecho muy complicado y nos vemos la próxima semana.